En octubre de 2019, un hombre llamado Marcos Vidal tenía $4,7 millones en su cuenta bancaria. 6 meses después, no tenía nada, ni un centavo, ni siquiera un apartamento donde dormir. Pero lo más extraño no es que lo perdiera todo. Lo más extraño es que lo hizo a propósito. Marcos no era un hombre ordinario. A los 34 años había construido desde cero una empresa de tecnología en Barcelona. Nada heredado, nada regalado. Solo trabajo, obsesión y café a las 3 de la mañana. En 2018, vendió su startup a una firma alemana por casi 5 millones de euros. Firmó el contrato un martes. El miércoles se compró un Porsche negro. El jueves lo devolvió. No me sentí bien manejándolo, le dijo a su hermana Claudia. Sentí que no era mío. Esa frase, que ella ignoró en ese momento, iba a explicar todo lo que vendría después. Durante meses, Marcos vivió solo en un piso enorme en el barrio de Gracia. Nadie lo visitaba. Él no salía. Sus amigos dejaron de llamarlo, y él empezó a investigar. Lo que Marcos encontró en Internet lo cambió para siempre. Había un foro. Oscuro, casi imposible de encontrar si no sabías buscarlo. Se llamaba simplemente Los que ya no necesitan nada. Dentro, cientos de personas compartían algo que Marcos nunca había visto. Historias de hombres y mujeres que habían renunciado voluntariamente a toda su riqueza. No por religión, no por locura, sino porque, según ellos, el dinero había dejado de ser real para ellos. Uno de esos usuarios, con el apodo Velo-09, escribió algo que Marcos guardó en una nota de su teléfono. El dinero no te da libertad. Te da responsabilidades que llamas libertad. La única forma de ser libre de verdad es demostrar que puedes vivir sin red de seguridad. Marcos empezó a transferir dinero. Primero 100.000 euros a organizaciones de microcréditos en África. Luego 200.000 a fundaciones en Colombia. Luego 500.000 a anónimos en el foro que decían necesitar un reinicio. Su hermana Claudia lo descubrió por accidente, revisando un extracto bancario que él había dejado abierto en su laptop. Marcos, ¿qué estás haciendo? Estoy siendo libre. Estás perdiendo la cabeza. Tenía razón, pero no de la forma que ella creía. Para febrero de 2020, Marcos tenía menos de 80.000 euros. Fue entonces cuando Velo-09 le escribió un mensaje privado. Hay una última transferencia que tienes que hacer. No es opcional, es el último paso. El mensaje incluía un número de cuenta en las Islas Caimán y una cifra exacta, 79.400 euros. Todo lo que le quedaba, menos 600. Marcos no durmió esa noche. Abrió su aplicación bancaria, miró el saldo, cerró la aplicación, la abrió de nuevo y transfirió el dinero. Al día siguiente, Claudia encontró su apartamento vacío, las llaves sobre la mesa, el Porsche, el que había comprado y devuelto, estaba aparcado fuera, con una nota en el parabrisas que decía, «Para quien lo necesite». La policía tardó 3 semanas en cerrar el caso. No había delito, solo un hombre que había decidido desaparecer. Pero entonces, 6 meses después, Claudia recibió una llamada desde un número de Portugal. Era Marcos. «Estoy bien», dijo Marcos. «Mejor que nunca». Claudia tardó varios segundos en responder. «¿Dónde estás?» «En Setúbal. Trabajo en un astillero reparando barcos. Gano unos 1.200 euros al mes. Tengo una habitación pequeña con vista al mar». Hubo una pausa. «Marcos, diste casi 5 millones de euros a desconocidos. ¿No entiendes lo que eso significa?» «Sí, que durante 10 años trabajé para tener una cifra en una pantalla, y que esa cifra nunca me dio lo que creía que me daría. Así que decidí hacer el experimento más honesto de mi vida, vivir sin ella». Claudia quiso gritarle, pero no pudo, porque Marcos sonaba por primera vez en años completamente tranquilo. Lo que Claudia nunca supo, hasta mucho más tarde, era que Velo-09 no era un extraño,
era Daniel Fuster, un psicólogo que había estudiado durante 8 años el síndrome de vacío post-éxito. Un hombre que había creado el foro no para robar ni manipular, sino para ofrecer algo que ninguna terapia convencional podía dar: una salida real. Todos los que habían recibido el dinero de Marcos eran personas reales con necesidades documentadas. El dinero de los Caimán fue a una ONG registrada en Ginebra. Marcos lo sabía. Lo había investigado todo antes de transferir el último euro. Hoy, Marcos Vidal lleva 5 años viviendo en Portugal. Sigue en el astillero. Nunca intentó recuperar su fortuna. Nunca escribió un libro. Nunca dio una charla TED. Solo vive. Y eso, para alguien que alguna vez tuvo casi 5 millones de euros, puede parecer una derrota, o puede parecer exactamente lo contrario. La pregunta que me hago, y que te dejo a ti, es esta: ¿cuánto de lo que tienes te pertenece de verdad? ¿Y cuánto te pertenece a ti? Gracias por ver. Si esta historia te hizo pensar en algo, escríbelo en los comentarios. Y si crees que alguien necesita escucharla, ya sabes qué hacer.